realmente los materiales o los objetos o los códigos a los que hemos accedido anteriormente y nos muestra por defecto el último que hemos utilizado porque es lo más probable que volvamos a acceder al mismo. Y de esta forma nos facilita el trabajo. Pero como vemos, en cuanto pinchamos en cualquier campo, nos aparece aquí a la derecha un botón que si pulsamos en él o pulsamos F4 en el teclado, se nos abrirá lo que se conoce como el Match Code. Esto es una ayuda de SAP para poder saber qué valores podemos introducir aquí. Imaginaros que no recordamos el código del material al que queremos acceder o que queremos ver qué materiales tenemos creados en un centro para acceder a alguno de ellos, pues lo que haríamos sería acceder a esta pantalla. Como vemos aquí tiene distintas pestañas. En este caso es quizá uno de los match codes más complejos que hay, puesto que el maestro de materiales se puede definir para muchos casos específicos. Y lo que vemos para ver todas las formas todas las distintas carpetas o todas las distintas formas que podemos coger para seleccionar, pues podemos pulsar en este botón de la derecha y aquí seleccionar cómo queremos seleccionar este material. Por ejemplo, en este caso estamos en la opción de material por tipo de material. Aquí, si seleccionamos, desplegamos esta, como vemos aquí estamos desplegando otro match code sobre un match code. Es decir, estamos buscando los distintos tipos de material que puede tener un material. Y aquí pues podemos ir hacia abajo y, por ejemplo, seleccionar los materiales FERT, que son productos terminados, es un tipo de material de SAP estándar, y con esto, cuando le damos a aceptar, nos va a mostrar todos los materiales FERT que hay en el sistema, hasta 500. Tenemos un límite de 500, puesto que si no podemos tener tantos que se nos ralentizaría la búsqueda y nos puede tardar mucho tiempo. Entonces, si le damos a aceptar, ahora nos va a traer los primeros 500 entradas que ha encontrado de este material. Aquí podríamos seleccionar una de ellas y vemos que nos lo trae automáticamente a este material para que podamos acceder a modificar. Otras formas, ¿cómo podemos utilizar esta búsqueda? Por ejemplo, una forma muy común es acceder a través del centro. Vemos aquí material del centro por denominación. Normalmente queremos ver los materiales solo de un centro y podemos introducir pues el código del centro, o podemos desplegar y ver los distintos centros para los cuales hay materiales en este momento en el maestro de materiales. ¿Esto que nos traería? Pues todos los materiales que tenemos en este centro. Normalmente un centro corresponde a una fábrica, a unas oficinas o una localización. ¿Veis? Aquí tenemos distintos materiales que pueden ser de distintos tipos.
Pero además de esto, en ocasiones, vamos a volver, no es suficiente con seleccionar para el centro, puesto que tenemos muchos materiales creados para cada centro y nos interesa el poder hacer alguna búsqueda en función de los caracteres que tiene ese código de material. Por ejemplo, imaginar que podemos utilizar asterisco como un carácter comodín, es decir, cualquier cadena de caracteres antes de lo que introduzca aquí y un asterisco para finalizar, para decir que me busque cualquier material que contenga los caracteres, la palabra cuadro dentro de él, dentro de este centro. Y de esta forma estamos acotando la búsqueda para que nos sea más fácil encontrar el material que estamos buscando. Si le damos a aceptar, vemos que nos aparece el material que veíamos antes. Una vez hemos hecho una búsqueda, podemos refinarla pulsando en este botón, vemos, y aquí podemos pues cambiarla o introducir nuevos datos, etc. Volvemos atrás y de esta forma pues seleccionaríamos el material que estamos buscando. Más cosas que tenemos aquí. Tenemos la selección múltiple, que lo que nos puede hacer, en este caso estábamos diciéndole que nos encuentre aquellos materiales que contengan la palabra cuadro, pero también podríamos decirle varias alternativas, o sea, más de una de estas búsquedas para nos encuentra aquellos que lleven cuadro como aquellos que lleven, pues, pongamos bici o lo que sea. Y de esta forma, pues veis, nos encuentra tanto los que tienen bici como los que tienen cuadro. Si la búsqueda es muy grande, podemos utilizar los iconos de búsqueda o de búsqueda siguiente, una vez hemos encontrado una de las coincidencias. Y bueno, y así podemos trabajar y de una forma más sencilla encontrar los materiales que estamos buscando. Estos matchcodes van a aparecer en todos aquellos campos de datos maestros. Es decir, no tiene sentido tener un matchcode para una cantidad, por ejemplo, pero para aquellos para los que tenemos datos guardados en la base de datos, sí nos va a ser muy útil para seleccionar aquel dato maestro que estamos buscando. Una ayuda diferente en este caso pues sería el saber qué es lo que significa cada uno de estos campos. Vamos a acceder a este material, a datos base 1, y imaginar que estamos en este campo y no estamos seguros de lo que significa. Bien, pues podríamos pulsar, una vez estamos dentro de él, la tecla F1 o botón derecho y ayuda. Vemos que es lo mismo que pulsar F1. Y esto lo que nos traerá será un cuadro con información sobre este campo. En este caso pues es la unidad de medida con la que se gestiona el stock de material, ciertos procedimientos, ciertas dependencias. Dependiendo del campo en el que estemos, pues tendremos más o menos información que nos va a dar una primera ayuda sobre lo que significa este campo. Esto es muy útil ya que es muy difícil, es imposible conocerse todos lo que significan todos los campos de SAP y nos va a dar una idea muy rápida de para qué sirve este campo. Aquí arriba vemos
una serie de iconos. Importante es una información técnica, es muy técnica para el usuario, pero en ocasiones cuando tenemos que hablar con soporte nos pueden pedir el código del material del campo en el que estamos. Para ello aquí podemos ver que nos va a dar la tabla en la que se almacena este campo y el nombre del campo, que esto le va a servir a los técnicos para saber exactamente a qué campo nos estamos refiriendo. A través de esto podemos ir a la configuración, estos ya son datos más técnicos y bueno, tenemos otra serie de datos como si queremos imprimir esta información, etc. Y por último, otra ayuda que podemos tener en caso de que necesitemos más detalles sobre cómo funciona el sistema, pues siempre lo que vamos a tener es la ayuda online. Simplemente, aunque no suene muy profesional, utilizando Google vamos a conseguir mucha ayuda de cómo funciona el sistema. Pero en especial lo que vamos a ver es la ayuda de SAP, que es la ayuda oficial de SAP, para lo cual vamos a buscar directamente la biblioteca y vemos que aquí pues tenemos, esto es el portal de SAP, de ayuda de SAP, y aquí a la izquierda pues podemos ver los diferentes componentes dentro de SAP y que nos pueden servir en algún caso si tenemos alguna duda, pues por ejemplo para buscar dentro de logística. Los distintos módulos o las distintas funcionalidades y dentro de cada una de ellas pues un detalle más específico sobre tanto a nivel funcional como a nivel funcional lo que engloba cada módulo y los procesos o procedimientos que están definidos dentro del estándar SAP o que se pueden definir. En esta sesión vamos a ver una introducción a lo que es la estructura organizativa o las diferentes estructuras organizativas que tenemos dentro de SAP. Para ello, en primer lugar, vamos a ver qué es la estructura organizativa. Es un esquema o diferentes esquemas, uno para cada unidad funcional, ya sea para compras, para ventas, para finanzas, que define cómo está organizada la empresa. Esto es muy importante ya que SAP está pensado principalmente para grandes empresas que pueden tener distintos centros, distintos almacenes, incluso en distintos países, etc. Por ejemplo, imaginemos una empresa en la que tenemos distintos centros de oficinas, de administración, con distintas fábricas, con distintos almacenes, con distintos centros de distribución o tiendas o
o centros comerciales. Y, por ejemplo, pues es posible que queramos integrar financieramente, pues dentro del mismo grupo, pues diferentes estructuras legales o empresas legales, o puede ser que queramos tener organizaciones de ventas para fijar los mismos precios para un grupo de clientes, u organizaciones de compras para, aunque sean empresas distintas dentro del grupo, que compren a través de la misma organización y que de esta forma consigan mejores precios o mejores condiciones, etc. La estructura organizativa debe estar creada antes de introducir tanto datos maestros como datos transaccionales. Es la primera actividad en una implantación de SAP, es definir la estructura organizativa, ya que sin ella no podemos decirle al sistema dónde van a aplicar cada uno de estos datos. Es decir, todos los datos maestros y todos los transaccionales que vamos a ver posteriormente, lo que significan o lo que engloban, deben especificar a qué unidad organizativa aplican. O sea que esta es una información básica que debemos tener clara siempre que vayamos a crear datos y siempre que vayamos a trabajar con SAP. Por ejemplo, si creamos un material para una fábrica o para un grupo de fábricas y para unos centros de distribución, pues este material solo va a poder ser utilizado dentro de estos centros. O sea, lo que nos va a permitir esto es segregar y de esta forma tanto evitar errores como hacer que los datos que metemos solo apliquen a aquellas unidades organizativas que nos interese. Por ejemplo, si ya hablamos de controlling, nos interesará que todas las operaciones que se hagan dentro de un área de controlling pues solo nos apliquen a esa y de esta forma podamos saber el beneficio o los costes que tenemos dentro de ese área. Por tanto, lo que vamos a tener son diferentes esquemas para cada unidad funcional dependiendo de cómo se estructuran los datos en la misma. Como ejemplo vamos a poner un esquema básico de logística, aunque tendríamos incluso más unidades organizativas que estas, en los que tenemos una compañía, una unidad legal, que será la Company Code, llamada en inglés, que es la que tiene obligación de presentar estados financieros, ya sea balance y cuenta de resultados, que puede tener distintos centros según localizaciones en distintos puntos del país o en distintos países, y cada uno de estos centros pues, puede tener distintos almacenes. Esto lo que es necesario es definir dentro de SAP los diferentes centros que vamos a tener, dónde están localizados, aunque lógicamente para el sistema no tiene mayor diferencia, pero sí es importante definirlos porque dentro de cada uno de estos centros vamos a definir los almacenes y de esta forma cuando empecemos a hacer movimientos de un almacén a otro, pues vamos a ir imputando a los distintos centros y de esta forma a través del centro a las distintas compañías para saber dónde financieramente se deben imputar los apuntes contables que se hagan.
Bueno, en esta sesión vamos a ver en el sistema las estructuras organizativas. Vamos para ello a ir a ver un maestro de materiales. Entrando a visualizar por la MM03. Imaginemos que vamos a ver este material, BCRNA, y aquí seleccionaremos las vistas que tienen, algunas de las vistas que tienen nivel de organización o estructura organizativa son las de planificación de necesidades. Pues, por ejemplo, vamos a entrar a una de ellas, a la primera de ellas. Vemos que aquí tenemos nivel de organización y aquí es donde vamos a definir este material que estamos visualizando, para qué centro y almacén lo estamos definiendo. Lo estamos visualizando, porque en este caso no lo vamos a modificar. Entonces, si vamos aquí, vemos que cuando vamos a acceder al mismo material nos está pidiendo el centro y el almacén. Vamos a poner el 1000, centro 1000 y el almacén 0001. ¿Esto qué significa? Que los datos que vamos a ver ahora, los datos que son dependientes de centro, porque es posible que algunos sean distintos en un centro que en otro, van a ser para este centro. Y los datos de almacén, que no son todos tampoco, van a ser para este almacén que pertenece a este centro. Un almacén solo puede pertenecer a un centro. Podríamos tener otro almacén 00001 que pertenezca a otro centro, o sea que se llame igual, pero que esté en la estructura de otro centro. Esto básicamente son estructuras organizativas de logística. En este caso estamos viendo vistas de producción, de planificación de la producción, pero como veremos posteriormente, pues cada unidad funcional, para cada módulo, pues hay distintas estructuras organizativas, dependiendo de las necesidades que tenga. Entonces, si accedemos al maestro de materiales con estos datos, lo primero que vemos es, estamos en la pantalla de planificación de necesidades 1 y tenemos el centro. Este significa que los datos que son dependientes de centro de esta ventana como pueden ser la característica de planificación de necesidades, no vamos a entrar en detalle de lo que significa cada uno de estos campos, pero lo que quiere decir es que para el centro 1000 tenemos esta característica de planificación de necesidades. Sin embargo, para otro centro, imaginaros que tuviéramos el 2000, podríamos tener una característica distinta y, por tanto, este material se planificaría de distinta forma según estuviéramos en el centro 1000 o en el 2000. Hay otros campos, como la unidad de medida base, que son comunes a todos los centros. Si decimos que un material se gestione en unidades o en metros o en kilogramos, siempre se va a gestionar en todas las plantas, en todos los centros se va a gestionar con esta misma unidad de medida base, independiente de cómo entremos aquí. Es porque es un dato que es independiente del centro. También, si vamos a planificación de necesidades 4, vemos que aquí, como tenemos algunos campos que son dependientes de almacén, pues también nos aparece el almacén. Es decir, los campos de esta vista que sean dependientes de centro-almacén, pues solo van a ser para este almacén. En caso de que no hubiéramos introducido este almacén y solo tuviéramos el centro, serían comunes a los almacenes, a cada centro. Esto se repetirá en
todos los datos maestros que veamos y en todos los transaccionales, siempre que creemos un pedido de compra, un pedido de venta, una orden de producción, un apunte contable, siempre vamos a tener que decir al sistema para qué compañía estamos trabajando, para qué centro, para qué almacén, dependiendo de cada uno de estos datos, porque a veces pueden ser datos que se utilicen para distintos centros y no tenga sentido especificar el centro. Pero dependiendo de la función de cada una de las transacciones, pues nos pedirán los datos de estructura organizativa. Vemos que aquí no nos ha pedido la sociedad. La sociedad es la entidad legal que tiene que presentar sus estados financieros de al fisco, al país, y siempre tiene que existir. Lo que ocurre es que los centros están asignados internamente a distintas sociedades, por cuanto cuando decimos centro 1000, ya automáticamente internamente está asignado a qué sociedad va y todas las operaciones que hagamos contra este centro los hará contra esa sociedad. Vamos a ver ahora, vamos a entrar en la configuración. Esto ya sería SAP avanzado, más utilizado para el servicio técnico, para los consultores que lo implanten, pero solo para ver rápidamente dónde se han definido estas estructuras organizativas. Si pulsamos botón derecho ayuda, es posible que un usuario no tenga, que la mayoría de los usuarios no tengan acceso a esta transacción. De la transacción de configuración del sistema. Aquí podemos acceder a través de este botón Customizing rápidamente a las opciones de definición. Vemos que estas son transacciones de configuración que están asociadas a este campo. En este caso tenemos definir, copiar, borrar, o sea, mantener un centro o asignar centro a sociedad, entre otros. Si hacemos doble clic, por ejemplo en la primera, y vamos a esta opción de menú, vemos que tenemos una opción que es definir centro. Si hacemos doble clic, pues aquí nos salen todos los centros que se han definido en este sistema. Este es un sistema de prueba, de demo de SAP, y aquí pues podéis ver todos los centros que se han definido para el mismo. Por ejemplo, en nuestro caso estamos trabajando con el 1000, por tanto será este de aquí, que si vamos al detalle, pues nos pondrá por la dirección, código postal, la ciudad. En este caso es un centro que está situado en Hamburgo. Si volvemos atrás, cerramos, vemos que esta es la guía de implementación. Esto es donde se configura el sistema, es lo que harán los consultores para poner en funcionamiento el sistema y para configurar características adicionales, tanto cómo funciona como la estructura organizativa. Vemos que aquí estamos en el menú de estructura de la empresa, que es donde se define la estructura organizativa. Vamos a ver dónde se le asigna a una sociedad. Si vamos al menú asignación, vemos que en gestión financiera no, en logística general, pues tenemos la opción asignar centro a sociedad. Si pulsamos aquí, vemos que para la sociedad 1000 tenemos asignado el centro 1000, es decir, tenemos el centro 1000 que está asignado a la sociedad 1000. Solo puede estar asignado a una sociedad este centro. Es decir, que siempre que utilicemos el centro 1000, que es Werk Hamburgo, pues vamos a hacer operaciones que van a tener impacto sobre la sociedad 1000.
Aquí podríamos crear nuevas asignaciones, etc. Y por último, lo que vamos a ver es dónde definimos los almacenes. En la estructura de la empresa, gestión de materiales, actualizar almacén. Vemos que nos pide primero el centro, en este caso estamos en el centro 1000, y para el centro 1000 aquí es donde definiríamos cuántos almacenes tenemos en este centro. Normalmente un centro es una localización, puede ser una fábrica, puede ser unas oficinas, puede ser un almacén, y dentro de esta misma fábrica, dentro de este mismo almacén, podemos definir distintos almacenes, que serán unidades lógicas, donde vamos a tener identificado nuestros productos, de forma que nos puede interesar, por ejemplo, en una fábrica tener un almacén para producto terminado, es lo más lógico, y tener otro distinto para materias primas y otro quizá para productos semielaborados. De esta forma, si queremos pasar un material de un almacén a otro, tendríamos que hacer un movimiento dentro del sistema para hacer este traspaso. Aquí vemos pues, que tenemos para este centro pues todos estos almacenes, el 001 que es el que hemos visto, y todo el resto que son distintos almacenes que se han definido para este centro. En esta sesión vamos a ver una presentación sobre lo que son los datos maestros en SAP. Los datos maestros en realidad son una representación de los distintos objetos o de las distintas instancias de cada categoría, cuya información va a ser compartida en todo el sistema. No tendría sentido si estamos fabricando un tipo de material, digamos un tornillo con unas características, que cada vez que lo vayamos a fabricar introduzcamos de nuevo todas esas características, incluso a quién se lo vamos a comprar, incluso cuánto nos va a costar, etcétera. Es por eso que lo que se crea en SAP son lo que se llaman datos maestros, que se almacenan en el sistema, en la base de datos, y se pueden utilizar tantas veces como queramos. Los más conocidos, pues lo que serían materiales, que definen, como acabamos de decir, pues, por ejemplo, un tornillo, una viga, una caja, un producto terminado, un producto semielaborado, todos los materiales que se mantienen en stock, e incluso algunos que no lo hacen, pues se van a definir en SAP como materiales y es el principal dato maestro de SAP. Los clientes, por ejemplo, y los proveedores, por ejemplo. Estos son los ejemplos más comunes en todas las implantaciones. Son una representación